agradecemos a nuestros seguidores para avanzar en la construcción de la Escuela de Cuadros Camarada Germán. Con este video desarrollamos la cuarta y última sesión de 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. En el portal digital de Revolución Obrera pueden estudiar las anteriores sesiones, como son: primero, introducción general y materialismo dialéctico. Segundo, del materialismo dialéctico al materialismo histórico. Tercero, de la economía clásica inglesa a la economía política marxista. Y ahora con esta cuarta sesión, del socialismo utópico al socialismo científico. Primero, ¿por qué surge el socialismo utópico? Lenin nos explica que cuando fue derrocado el feudalismo y surgió en el mundo la libre sociedad capitalista, enseguida se puso de manifiesto que esa libertad representaba un nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo trabajador. Como reflejo de esa opresión y como protesta contra ella, aparecieron inmediatamente diversas doctrinas socialistas. Sin embargo, el socialismo primitivo era un socialismo utópico. Criticaba a la sociedad capitalista, la condenaba, la maldecía, soñaba con su destrucción, imaginaba un régimen superior y se esforzaba por hacer que los ricos se convencieran de la inmoralidad de la explotación. El socialismo utópico surge precisamente porque había una explotación sin límites, ya que el capitalismo se basaba en la producción mediante la explotación asalariada, poniendo la ganancia al mando sin importarle la vida material de los obreros. En ese tiempo trabajaban más de 14 horas en condiciones miserables y no contaban con la seguridad social. Además, vivían hacinados en barrios que carecían de servicios básicos. La revolución industrial representó un gran desarrollo tecnológico que contribuyó a producir mercancías en mayores cantidades y en menor tiempo, pero en nada mejoró las condiciones de vida de los trabajadores, ya que no se rebajó la jornada de trabajo ni se aumentaron los salarios. Solo mediante la lucha que realizó el movimiento obrero desde aquella época hasta nuestros días es que la clase obrera ha conquistado sus derechos, como por ejemplo el movimiento de los luditas o cartistas en Inglaterra, y más adelante los obreros de Estados Unidos en Chicago en 1886 lucharon por la jornada de 8 horas de trabajo. Sobre el libro Del socialismo utópico al socialismo científico. Fue un libro corto publicado por primera vez en 1880 por Federico Engels. La obra se extrajo principalmente de un trabajo polémico de Engels contra Eugenio Düring, obra publicada en 1876 y titulada como El anti-Düring. El término utópico fue establecido por Engels en dicho libro como una manera de distinguir de la filosofía política que él y Marx proponían para diferenciarse de todas las corrientes anteriores, a las que tildaba de irrealizables, al no partir de un análisis de la sociedad capitalista. El libro fue una de las publicaciones fundamentales del movimiento socialista internacional a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, vendiéndose decenas de miles de copias. Las ideas del socialismo utópico fueron importantes para el surgimiento del socialismo marxista. Sin embargo, una vez creada la primera Asociación Internacional de los Trabajadores de 1864 a 1876, y cuando las ideas del socialismo científico se hicieron predominantes, los integrantes de la primera internacional comenzaron a considerar estas posturas utópicas como reaccionarias, ya que sus postulados no se basaban en las condiciones reales de la sociedad, eran idealistas, tampoco contemplaban la lucha de clases. Por el contrario, proponían sociedades ideales sin tener un método ni un plan para establecerlas. Finalmente, el socialismo utópico
se extinguió en el siglo XIX, pero dejó un legado como la fuente más importante del socialismo científico de Marx y Engels. Iniciamos explicando quiénes fueron sus principales representantes. Primero, Henry de Saint-Simon, filósofo economista de origen francés, proponía la necesidad de una nueva reorganización positiva para que las necesidades de la clase obrera fueran satisfechas. Para esto, proponía un nuevo Estado conducido por científicos y artistas que consideraba como los industriales, en sustitución de los curas y nobles que consideraba como parásitos ociosos. Así, Saint-Simon proponía eliminar todo aquello que afectara a dicho desarrollo. Para él, la política era la ciencia de la producción. Consideraba que la política sería finalmente absorbida por la economía, desplazando al Estado del papel de gobernante a ser un administrador de recursos. Proclamó un gobierno de industriales donde se acabara con el gobierno político sobre los hombres y se transformara en la administración de las cosas, que no es sino la idea de la abolición del Estado, una idea muy genial de Henry de Saint-Simon. También defendió la necesidad del estudio científico de la sociedad que denominó fisiología social, y en su obra El Nuevo Cristianismo redujo la religión cristiana en una máxima: mejorar lo más rápidamente posible la existencia moral y física de la clase pobre. Saint-Simon es considerado como el precursor del socialismo y el último de los señores y el primero de los socialistas. Su propuesta política ha sido calificada como de socialismo aristocrático. Segundo, Charles Fourier, economista, sociólogo y filósofo francés, padre del cooperativismo. Fourier pone al desnudo despiadadamente la miseria material y moral del mundo burgués. El falansterio o falange es la comunidad de producción, consumo y residencia como base de su sistema social igualitarista. Eran de carácter agrícola y estaban formados por grupos de 1.620 personas. En estas comunidades, la competitividad económica era abolida, no había salarios ni propiedad privada. Se fundaban en la idea de que cada individuo trabajaría de acuerdo con sus pasiones y no existiría un concepto abstracto y artificial de propiedad privada o común. Todos los individuos participarían de la propiedad de la tierra y los medios de producción, para lograr la superación de las injusticias cometidas bajo la civilización burguesa. Lo que él veía como viable era la creación de comunas llamadas falansterios, que abarcaban la producción, la educación, la vida cultural y familiar. La base de estas comunidades sería la propiedad colectiva de los medios de producción. Solamente mediante ella se lograría erradicar uno de los más grandes males del capitalismo: el conflicto de la producción social y la apropiación individual. Respecto sobre la problemática de la opresión a la mujer, también planteó ideas importantes donde hacía referencia que miles de mujeres que se incorporaron al trabajo industrial, el trabajo doméstico se hizo más corto y las costumbres de la familia cambiaron a medida que las mujeres comenzaron a trabajar en las fábricas. Esto provocó que muchas de las mujeres del proletariado tuvieran que repartirse el trabajo industrial con el doméstico, teniendo una doble carga, una doble opresión, tanto en la fábrica como en sus labores domésticas. Explicaba que la civilización se mueve en un círculo vicioso, en un ciclo de contradicciones dialécticas, como que en la civilización la pobreza brota de la misma abundancia. Sus ideas dieron base al socialismo y proponía que el lugar de la mujer en la sociedad era un claro indicador del nivel del progreso. Por esto, a menudo se le considera como un antecesor del feminismo. El término, de hecho, se le atribuye en 1837. Criticó la forma
de las relaciones entre los sexos y proclama la emancipación de la mujer como una emancipación general. 3. Roberto Owen, empresario, filántropo y pensador de origen galés, fue un gran impulsor y líder del movimiento obrero británico. Sus ideas abrazaban el reformismo y se oponían a la noción de la lucha de clases, proponiendo en su lugar la doctrina de la fraternidad humana. A través del reconocimiento de la explotación obrera a manos del capital, instrumentó en su fábrica de algodón en New Lanark, Escocia, medidas que buscaban la mejoría de las condiciones laborales, pues según su visión, si proporcionaba un entorno social agradable a los trabajadores, estos podrían ser más eficientes. Algunas de las medidas que utilizó fueron reducir la jornada laboral de 14 a 10 horas, elevar el salario, acabar el trabajo infantil, brindar educación a los hijos de los trabajadores, construir viviendas para obreros y crear un sistema para acabar con el desempleo. Estas medidas provocaron la molestia y antipatía del gobierno británico y el odio de los empresarios. Llegó a la convicción de la necesidad de transformar o reorganizar a la sociedad sobre los principios de trabajo colectivo y la propiedad social, por lo que Owen comprendía a la sociedad como racional, planificada y se materializaba en forma de una unión federal libre de pequeñas comunidades socialistas autónomas. Pensaba que así se eliminarían las contradicciones de clase. Owen creía en la fundación de colonias comunistas que con establecimientos agrícolas e industriales fuesen administrados colectivamente. En un ensayo práctico logró echar a andar en Estados Unidos una colonia llamada la Nueva Armonía, pero fracasa. Lo mismo ocurre con otras experiencias en México e Inglaterra. Hacia el final de su vida promovió la acción sindical y se convirtió en el inspirador de cooperativas posteriores. Tal es el caso de la cooperativa de Rochdale. A continuación vamos a ver un pequeño video sobre Robert Owen. Indiana, 1825. A orillas del río Wabash se desarrollaba un gran experimento. Se llamó New Harmony y sería una comunidad de igualdad. Presagiaba una nueva forma de vida y con el tiempo, un nuevo mundo. Su fundador fue un industrial británico llamado Robert Owen, y sus seguidores pronto acuñarían un nombre para su visión: socialismo. Cuando Robert Owen llegó a Norteamérica ya era famoso por sus ideas progresistas. Su fábrica de tejidos de New Lanark, Escocia, era la empresa más conocida de la época. Owen redujo la jornada laboral, restringió el trabajo infantil e incluso proporcionó bajas por enfermedad. La educación era una pieza clave de las reformas de Owen. En vez de contratar a los hijos de sus empleados, les obligaba a ir al colegio. También creó el primer centro de preescolar del Reino Unido. Formaba parte de lo que llamó Instituto para la Formación del Carácter. La gente se tomó a Owen muy en serio. Cuando llegó a América en 1825, se convocó una sesión en el Congreso para escuchar sus ideas. Ante una audiencia que incluía al presidente James Monroe y al futuro presidente John Quincy Adams, Owen anunció que había adquirido un pueblo en Indiana. Allí continuaría el trabajo iniciado en New Lanark, pero esta vez su comunidad sería de verdadera igualdad. Harmony, en Indiana, había sido fundada una década antes como una comuna religiosa. Owen se la compró a George Rapp, el carismático líder de una secta de luteranos alemanes que se marcharon para seguir una de las visiones de Rapp.
Y allí, en medio de la naturaleza, había una bonita población con casas de ladrillo y madera y una magnífica iglesia cruciforme en el centro. Era muy avanzada. Entonces se la llamó la Atenas del Oeste. El 27 de abril de 1825, Robert Owen dio la bienvenida a 800 personas a la ciudad que había rebautizado como New Harmony. Los intelectuales se sintieron especialmente atraídos por este lugar. El pueblo pronto se convirtió en centro del pensamiento progresivo y la experimentación. B. En resumen, las características del socialismo utópico son: primero, en general, el socialismo utópico no podía indicar una solución real, ya que al no partir de las condiciones objetivas de la sociedad, no podía explicar la verdadera naturaleza de la esclavitud asalariada bajo el capitalismo, no podía descubrir las leyes del desarrollo capitalista, ni señalar qué fuerza social está en condiciones de convertirse en creadora de la nueva sociedad. Segundo, abarca un conjunto de tendencias, ideas y propuestas filosóficas diferentes, cuyo punto en común es la crítica de la sociedad capitalista y la propiedad privada. 3. Desconocían la lucha de clases. 4. Tiene ideas principalmente optimistas sobre el progreso y la humanidad, depositando su solución en la tecnología y en la buena voluntad, en el buen humanismo de los capitalistas o terratenientes. En la tercera parte se explica qué es el socialismo científico. El socialismo científico es la ciencia que explica sobre la base de las leyes del materialismo histórico y la economía política las tareas, fuerzas y blancos de ataque para preparar y organizar la revolución socialista. Orienta en general el camino para la construcción socialista y comunista. A. El socialismo científico como modo de producción. Se define principalmente como un modo de producción donde el criterio para la producción económica es el valor de uso, donde la producción es orientada a través de la planificación económica, donde la ley del valor ya no dirige la actividad económica y monetaria. Por tanto, las relaciones en forma de valor de cambio con la ganancia para el capitalista como objetivo y el trabajo asalariado ya no tendrán vigencia. Los ingresos se distribuyen de acuerdo a la contribución individual. Las relaciones sociales del socialismo se caracterizan por ser de solidaridad y ayuda mutua, ya que se acaba con la explotación del hombre por el hombre, y la clase obrera, a través del poder del Estado, tiene el control y planificación de los medios de producción y de los medios de subsistencia a través de la propiedad social, por lo que el excedente social beneficia a toda la sociedad. El socialismo científico afirma que la base económica constituye el fundamento material de la sociedad y que la lucha de clases, la fuerza propulsora de la sociedad del capitalismo al socialismo. B. Las contradicciones que genera el capitalismo solo las puede solucionar el socialismo. Primero, es en la contradicción entre la producción social y apropiación individual capitalista que se da el germen de todo conflicto actual como antagonismo entre la burguesía y el proletariado. Y esta contradicción es la contradicción fundamental desde el inicio hasta el final del capitalismo. Y precisamente es una contradicción que solo el socialismo puede superar, puede resolver. Segundo, resolver el problema de la anarquía imperante en la producción social, ya que en el capitalismo no hay una planificación nacional ni mundial de la producción, cuestión que sí se hará en la sociedad socialista. Tercero, la superación de las crisis cíclicas de la producción capitalista que en la fase superior, la fase imperialista, se han convertido en crisis permanentes. Cuarto, la dominación de un puñado de países imperialistas
que dominan y explotan a la mayoría de países, dominación que se presenta mediante la forma semicolonial o colonial. Quinto, las guerras imperialistas de rapiña, usadas como una forma de poder resolver sus crisis económicas y sociales. C. Sobre la construcción y características de la sociedad socialista. Se caracteriza primero por la organización del Estado de obreros y campesinos, que es la fuerza mayoritaria del pueblo hasta ser de toda la sociedad, hasta dejar de ser Estado. La dictadura del proletariado, siendo dictadura de una clase, es la dictadura de la clase mayoritaria sobre la menos numerosa, la burguesía, y es la dictadura de una clase que no busca sostener su situación de dominio, sino hacer desaparecer los antagonismos de clase. Es una dictadura transitoria porque, pretendiendo la abolición de todas las clases, con ello el Estado existente como fuerza coercitiva para que la clase obrera y sus aliados dominen la fuerza de la antigua burguesía y la nueva, que sigue teniendo el apoyo de la ayuda externa de la burguesía imperialista. El Estado sencillamente se irá disolviendo. Segundo, liquidación de la propiedad capitalista y establecimiento de la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción, en particular la tierra y las fábricas, y también para garantizar la apropiación por toda la sociedad del producto social. Tercero, la planificación centralizada de la economía como eje estratégico de la construcción socialista. Cuarto, sin burocracia ni ejército permanente. El pueblo en armas es lo fundamental. Quinto, administración sencilla y barata de la mayoría de obreros, funcionarios asalariados con el promedio de un salario mínimo. Elegibilidad y removilidad en cualquier momento. Corporación de trabajo ejecutiva y legislativa al mismo tiempo. Sexto, este Estado debe estar dirigido por la vanguardia del proletariado, formado por todo el pueblo, que toma directamente en sus manos el poder del Estado. Es él quien pasa ahora a ejercer estas funciones en forma directa y en condiciones de imponerlas por la fuerza contra la burguesía, al no existir la separación entre el ejército permanente y el pueblo armado. Séptimo, suprimir la opresión nacional e instaurar la igualdad de derechos entre los pueblos. Octavo, es un estado de transición hacia la abolición completa de las clases, hacia el no Estado. Lenin explicaba que solo en la sociedad comunista, cuando se haya roto ya definitivamente la resistencia a los capitalistas, cuando hayan desaparecido los capitalistas, cuando no haya clases, es decir, cuando no existan diferencias entre los miembros de la sociedad por su relación con los medios de producción sociales, solo entonces desaparecerá el Estado y podrá hablarse de libertad. Solo entonces será posible y será realidad una democracia verdaderamente completa, verdaderamente sin ninguna restricción, y solo entonces comenzará a extinguirse la democracia por la sencilla razón de que los hombres libres de la esclavitud capitalista, libres de los innumerables horrores bestiales, absurdos y vilezas de la explotación estatal, se habituarán poco a poco a observar las reglas elementales de convivencia sin esa máquina especial de coerción que se llama Estado. A manera de conclusiones, y volviendo nuevamente a Lenin, él resume que el genio de Marx consiste en haber sido el primero en deducir la conclusión de que inevitablemente la lucha de clases desemboca en la dictadura del proletariado y que en las sociedades divididas en clases sociales no puede haber partidos ni estados que representen los intereses de todo el pueblo. Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales,
religiosas, políticas y sociales los intereses de una u otra clase. Los que abogan por reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo, mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de determinadas clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea las fuerzas que pueden y por su situación social deben constituir la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo, y educar y organizar a esas fuerzas para la lucha. Solo el materialismo filosófico de Marx señaló al proletariado la salida de la esclavitud espiritual en que se han consumido hasta hoy todas las clases oprimidas. Solo la teoría económica de Marx explicó la situación real del proletariado en el régimen general del capitalismo. Finalmente, recomendamos la siguiente bibliografía de Federico Engels: Del socialismo utópico al socialismo científico, y El Anti-Düring, de Vladimir Ilich Lenin, El Estado y la Revolución, todo el poder a los soviets. De Jaime Rangel recomendamos la obra de El marxismo, leninismo, maoísmo, ciencia de la revolución proletaria. En esta obra se traza una línea divisoria clara entre el marxismo verdadero y el falso, a lo largo de la cual se deslinda con la socialdemocracia, que ataca desde afuera, y especialmente contra el oportunismo, que ataca desde dentro del marxismo, verificando en una línea de tiempo el permanente combate del marxismo revolucionario contra todas y cada una de las variantes del oportunismo. Examina la lucha entre el marxismo y el oportunismo en la relación de las cuestiones fundamentales de la doctrina con su aplicación a la práctica revolucionaria del movimiento obrero mundial, sentando posición definida sobre varias polémicas que actualmente dividen al movimiento comunista internacional. Finalmente nos despedimos con esta sesión, culminamos el primer ciclo del tema 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo. Esperamos que se suscriban al portal de Revolución Obrera y sigan el canal de la Escuela de Formación de Cuadros Camarada Germán. Y sobre todo esperamos que nos envíen sus opiniones, propuestas. Muchas gracias y hasta la próxima.